Muy buenas noches. No soy Marco, no soy Jeff. Pero bueno, como es de vez en cuando, a veces nos toca compartir la palabra de Dios. Y espero que esta vez no me ganen los nervios, ¿verdad? Como siempre. Pero la verdad siempre es un privilegio. Y esta noche vamos a ver un tema en el cual yo creo que todos o muchos de ustedes ya lo han escuchado. Y van a decir, bueno, eso ya está muy trillado, ya me sé esta historia, ya la he escuchado varias veces. Pero vamos a ver, o la vamos a ver desde un punto de vista diferente, ¿ok? Y es la conversión de Saulo. ¿Cuántos hemos escuchado la conversión de Saulo? ¿Cuántos hemos leído la conversión de Saulo en Hechos 9? ¿Verdad? Ahí está cómo Dios llegó a los pies a Saulo para que él pudiera ser hijo de Dios. Así que vamos a ver y quizás muchos nos preguntemos a veces que a veces suceden cosas en nuestra iglesia, ¿verdad?, que afectan nuestra iglesia, que de alguna forma se comienza a contaminar. Y pensamos a veces, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay hermanos o por qué hay personas que a veces quieren dañar el cuerpo de Cristo? Y esto exactamente es lo que estaba pasando en ese tiempo, en aquella época, en la época de Saulo. Saulo estaba dañando el cuerpo de Cristo, pero él no lo sabía. Él pensaba que realmente él estaba haciendo las cosas bien y lo vamos a ver, lo vamos a explicar, ¿ok? Así que es una manera de pensar que Saulo, de alguna manera, estaba haciendo algo bueno para Dios. Entonces, cuando alguien se levanta para dañar la iglesia, está dañando realmente el cuerpo de Cristo, que es mismo Cristo. Cristo es la cabeza principal del cuerpo de Cristo. Saulo era un enemigo de la iglesia realmente. Era un asesino. Y ustedes dirán, wow, qué hombre tan capaz de hacer toda esta maldad. Y a veces nos preguntamos, tal vez nosotros también hemos hecho algo malo, ¿verdad? Pero era un asesino de cristianos. Pero Saulo jamás se imaginó en su vida que iba a tener un encuentro con el Señor. Nunca le pasó por su mente. Nunca. Y que al mismo tiempo iba a transformar su vida para siempre. Nunca se lo imaginó. Él siempre pensaba que él tenía la razón, que la ley era algo único para él. Pues en ese tiempo solo existía el Pentateuco, o lo que podemos decir Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ¿verdad? Esa era la Biblia de ese tiempo, o el Viejo Testamento. Y para él, que era un celoso de la ley, quería cumplir la palabra de Dios tal y como él la conocía, tal y como a él le habían enseñado desde niño. Quizás tú estás aquí sintiéndote culpable de cosas que a través de los años o antes de ser cristiano has hecho. Quizás cosas horribles, cosas atroces que tal vez tú dices, wow, no me puedo imaginar que yo haya hecho eso en el pasado. Pero es así, hermanos, a veces eso sucede. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, nuestras vidas cambian, se transforman, somos otros, somos unas personas distintas, somos
unas personas que queremos alcanzar a otros para Cristo, que queremos predicar la palabra de Dios, que queremos llevar la palabra de Dios a otros pueblos, a otras personas, a nuestros vecinos en la calle, qué sé yo. Somos transformados completamente. Pero hoy, hermanos, te tengo un mensaje de esperanza. Este mensaje de esperanza lleva al fin y al cabo al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y hay una razón por la cual debemos conocer un poco más a Saulo, porque realmente todos hemos pensado, sí, Saulo era un asesino, Saulo era acá, Saulo hacía esto, asoleaba la iglesia y perseguía a los cristianos, pero realmente no conocemos su trasfondo. Él era una persona que amaba a Dios sobre todas las cosas. Él amaba la ley por la cual a él había sido instruido, él había sido enseñado. Él amaba realmente a nuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros de veras podemos sentir eso y hacer cosas a veces por nuestro Dios cuando realmente le conocemos de verdad? Pero él, las cosas que estaba haciendo, como era un hombre religioso y de esa forma lo habían enseñado, pues él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que realmente estaba haciendo el bien. Pues también debemos conocer la motivación que lo llevó a hacer esto, a ser perseguidor de cristianos, a querer matar a cada quien que predicaba el nombre de Jesús. Había una motivación por la cual él estaba haciendo esto, ¿verdad? Y no sería tal vez justo señalarlo y decir que era esto, era aquello, cuando nosotros quizás hemos hecho también cosas muy atroces, cosas muy feas, que uno se arrepiente de aquellas cosas que ha hecho. Quizás no matado, pero cosas horribles, horrendas en nuestras vidas, ¿verdad? Y uno, cuando llega a los pies de Cristo, pues se arrepiente de todo eso y es una nueva persona. Y no entender su motivación, tal vez el por qué lo estaba haciendo, quizás nos engañemos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque también, como dije anteriormente, nosotros hemos hecho cosas atroces. Saulo, el hombre, ¿verdad?, nació en Tarso de Cilicia, lo que es hoy Turquía, ¿verdad? Y era una provincia romana en aquel tiempo, pertenecía a Roma y que era parte de Siria. Cilicia estaba dentro, o Tarso estaba dentro de lo que era Siria, una ciudad extranjera, y por esta razón Pablo o Saulo adquirió la ciudadanía romana. Él era un ciudadano romano, ¿verdad? Y para conseguir la ciudadanía romana, pues solamente se tendría que nacer dentro de Roma o en alguna provincia de Roma, o provincia que era de Roma. Por esta razón es que él era ciudadano romano. Era benjamita, o sea, venía de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan del rey Saúl, que fue el primer rey de los benjamitas, o el primer rey de Israel? Pues él era benjamita también. Así que él venía de ese linaje, del linaje de los benjamitas. De hecho, lo menciona allí en Filipenses 3:5. Si vamos rapidito allí en Filipenses 3:5. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, ¿verdad? Entonces, él pertenecía a la tribu, o venía del linaje de esta tribu. Era un verdadero israelita. Él era un judío israelita, hijo de benjamitas, ¿verdad?
Saulo, judío ciudadano romano, es instruido, y si ustedes se acuerdan, a los pies de Gamaliel. En ese tiempo Gamaliel era uno de los grandes maestros de esa época. Era un maestro extraordinario, un maestro excelente en teología y conocía al revés y al derecho la Biblia, ¿verdad? Era alguien realmente importante en esa época. Gamaliel también pertenecía al Sanedrín, aquel tiempo una junta, podremos decir, en los cuales se reunían todos los días y ellos su función era como ser jueces ante los demás, ¿verdad? Y se percataban que se ejecutaran las leyes a como estaba dentro de la ley. Saulo, ya siendo él instruido bajo la guía de Gamaliel, él también pertenecía al Sanedrín. Así que yo me imagino que Gamaliel, al ver que era un excelente alumno y que podía aprenderse todo y que tenía una memoria eficaz, pues lo metió, creo, al Sanedrín, pero él también pertenecía a esa junta. Él también era parte de allí. Y para ser parte del Sanedrín, pues Pablo, y no lo sabemos realmente, en la Biblia no lo menciona, es solamente teorías que se han hecho, tendría que haber sido casado o viudo para poder pertenecer al Sanedrín, ¿verdad? Saulo, aparte de ser israelita y benjamita, era también fariseo. Y usted sabe que los fariseos eran aquellas personas que conocían la Biblia de cabo a rabo. Y era una persona que cumplía la ley al pie de la letra. Así que Saulo era un fariseo también. Él conocía la palabra de Dios perfectamente y entendía perfectamente la ley. Así que la conocía bastante bien. Y el Pentateuco. Conocía a los profetas y conocía los salmos. O sea, era una joyita, ¿verdad? Saulo. Él sabía mucho de todo lo que era la ley, de todo lo que era la Biblia, de cómo se tenía que llevar la ley. Era un gran religioso. Y para él, solo la ley era lo único que valía. No había otra cosa. Para él, solo la ley era lo único que valía, ¿verdad? En ese tiempo. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que amaba a Dios. A veces yo me pongo a imaginar, ¿verdad? Como esas otras religiones o sectas, podríamos decir, que van de casa a casa y son dedicados y aman lo que, pues, a su entender saben y predican y van aquí, van allá. Y a veces me pongo a pensar, wow, Saulo hacía esto porque amaba lo que él sabía, amaba a Dios, tal vez erróneamente, pero amaba hasta lo infinito a Dios. Y para Saulo era imposible para él entender que aparte de Dios había otra persona. Para él no era algo común o algo tal vez parte de él escuchar que había otra persona que se decía ser Dios o que se decía que era como Dios. El hecho de él escuchar que había estas personas nazarenas que andaban diciendo que había un Jesús y que aparte, para la locura de Saulo, saber que este hombre, nuestro Señor Jesucristo, resucitó al tercer día, para él era una locura total. ¿Qué me están diciendo a mí estas personas? ¿Cómo puede ser? Eso no es.
Entonces Saulo comienza a escuchar esos rumores de un tal Jesús. Y comenzó a escuchar a cristianos mencionando el nombre de Jesús y predicando y llevando la palabra de Dios a Jerusalén. Eso era una locura para él. Y le seguían como si fuera un Dios. Y para Pablo eso era una blasfemia. ¿Cómo que existe otro Dios? El único Dios que yo conozco y el que me han enseñado mis padres de abolengo, de familia en familia, es Dios. No hay otro. No hay otro. ¿Cómo puede ser eso? Pero al contraste de su maestro, ¿se acuerdan de Gamaliel? Gamaliel pensaba diferente. Gamaliel les dio el beneficio de la duda, ¿verdad? Y lo que quiero decir es esto. Allá en Hechos, ¿verdad? Hechos 5, (34 al 39). ¿Se acuerdan cuando apresaron a Pedro y a los profetas, a los discípulos? Y que decían, estos andan predicando al tal Jesús, vamos a apedrearlos, vamos a sentenciarlos. Y Gamaliel sale y dice, no, démosle el beneficio de la duda. No nos hallemos peleando con nuestro Dios, si es que nada tienen de mal. Pero esto estoy parafraseando, y esto es lo que sucede. Dice, entonces levantándose en el concilio, un fariseo, llamado ¿quién? Gamaliel, doctor de la ley, y ese Gamaliel es el mismo maestro de Saulo. Doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada, ¿verdad? Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y dice él, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvaneciera, mas si es de Dios, no la podráis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Pero Saulo no les quería dar el beneficio de la duda, ¿verdad? No quería creer en estos cristianos. No quería creer en ellos. Pero Gamaliel confiaba en la soberanía de Dios. Pero no fue así con Saulo. Saulo no pensaba de la misma manera. Él lo que quería era eliminar a los cristianos. Él no quería decir, pues tal vez tienen razón, tal vez yo sé que tengo la razón porque así me han instruido y voy a matar a estos cristianos, no me importa qué, voy a destruirlos porque yo soy celoso de lo que creo, soy celoso de mi Dios. Así que Saulo era un celoso de la ley. Allá en Gálatas 1:13 y 14 podemos ver esto.
Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, Saulo hablando, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, o sea, en aquella época, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Saulo era celoso de lo que creía. Saulo era alguien que amaba lo que él realmente creía. Y como dije anteriormente, nosotros creemos realmente lo que hemos escuchado a través de la palabra de Dios. ¿Amamos realmente a nuestro Dios? ¿O somos unos religiosos solamente? Así que pongámonos en los pies de Saulo. Saulo comienza a pensar y a maquinar en su mente: voy a perseguir a estos cristianos. Voy a ir a pedir cartas y voy a extraditarlos a Jerusalén, a traerlos y que sean juzgados aquí y matarlos y apedrearlos. Lapidarlos, dicen en alguna parte. Lapidar quiere decir apedrear. Así que Saulo comienza una persecución en contra de los cristianos. Y aquellos cristianos que estaban en Judea, ¿qué es lo que hacen? Huyen a otra ciudad. Y muchos se dispersan por otras partes. Pero a unos tal vez 200 kilómetros estaba el pueblo de Damasco. De Jerusalén a Damasco era alrededor de 200 kilómetros. Así que muchas personas o muchos cristianos llegaron a Damasco, porque allí había sinagogas también. Había parte donde podían, o podríamos decir como hoy, había iglesias, ¿verdad? Así que llegaron allí y se establecieron allí, y ellos pensaron, bueno, aquí nadie nos va a perseguir porque Damasco es parte de Siria y no es parte de Jerusalén, y pues nadie nos va a encontrar aquí. Pero se equivocan, ¿verdad? Pablo tenía otros planes y con el permiso que tenía, pues él podía aprender a quien sea en aquel tiempo. Así que en el capítulo 1 dice: Saulo, respirando ¿qué? Aún amenazas y muerte con los discípulos del Señor, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió ¿qué? Cartas. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del camino de los que predicaban la palabra de Dios, los trajese presos a Jerusalén. Así que Saulo estaba decidido a querer encontrar a estos hombres, a estos cristianos, y traerlos a Jerusalén y darles sentencia. Pero nunca se imaginó que iba a tener un encuentro, ¿verdad? Saulo le pide las cartas al sumo sacerdote, ¿verdad? En ese tiempo era Caifás, para ir a aprender a los cristianos, y sale con una comitiva de soldados, y ahí va, con esa comitiva de soldados, a aprender a estos cristianos, sin darles tiempo, ¿verdad?, para huir, porque llevaba bastante soldados. Cuando repentinamente, ¿verdad?, y dice en la palabra de Dios: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya estaba Saulo cerca de llegar a Damasco, dijo: ya estoy por llegar y aprender a estos cristianos, ¿verdad? Estaba por lograr lo que él siempre había querido.
Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, dice que lo rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y dice que ese resplandor era tan fuerte, como la luz que tengo ahorita aquí, o más fuerte, ¿verdad? Dice que era el mediodía y él quedó prácticamente tieso, ¿verdad? O sea, una luz bastante fuerte que no pudo ver. Y no sabe lo que está sucediendo a su alrededor. Los soldados se quedan atónitos, él cae al suelo, no sabe lo que está pasando. Yo me puedo imaginar todas las cosas al caer Saulo, todas las cosas que Saulo estaba pensando, cosas que quizás él no se imaginaba que le iban a pasar, cosas que quizás, no sé si pasaría por su mente: ¿por qué estoy persiguiendo a estos cristianos? ¿Por qué hago esto? O lo que estoy haciendo, estoy agradando a mi Dios y eso es bueno para él. Quizás él no estaba pensando en eso, o quizás sí, ¿verdad? O quizás él estaba pensando: oh, la gloria de Dios se ha manifestado en mí. Qué bueno, Dios me va a agradecer todo lo que yo he hecho. Es algo tan bonito. Y quizás a nosotros, si Dios tal vez nos hablara, claro que ahora en los tiempos de hoy no pasa eso, ¿verdad? Solamente que, como dice nuestro pastor Marcos, cuando comemos tantos tacos y nos vamos a acostar en la noche, soñamos cosas hasta que nos hablan también, ¿verdad? Pero Saulo tal vez pensó: oh, la gloria de Dios se ha manifestado en mí. Me va a agradecer por todas las cosas que estoy haciendo, porque persigo a los cristianos, porque estoy cumpliendo con la ley, porque soy un religioso y quiero hacer lo correcto. Saulo pensaba que Dios le quería alentar en esa forma, le quería hacer sentir bien por lo que le estaba haciendo. ¿Cuántas veces también nosotros a veces pensamos: oye, es que yo hago esto, yo hago aquello, yo hago aquí en la iglesia, voy aquí, voy allá, y ¿por qué Dios no me permite tener un carro del año, una casa de 5 pisos, qué sé yo? ¿O por qué no me permite tener esto si yo cumplo todo lo que Él dice? Hago todo lo que en la palabra de Dios dice, y esparzo la palabra de Dios, y voy aquí, voy allá, hago aquí y hago allá. Yo pienso que Saulo se creía, o se sentía más bien merecedor de la gloria de Dios. Él sentía que él se lo merecía. Y quizás eso pasó por su mente cuando cayó y cuando vio ese resplandor de luz. Quizás pensó todo eso. Pero, ¿cuál fue su asombro? ¿Cuál fue su asombro? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Wow! No podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Yo? ¿Quién eres tú el que me estás hablando? ¿Quién? Dice en el 5, y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién? ¿A ese Jesús que yo he estado persiguiendo todo el tiempo? ¿A esos que proclaman que son cristianos? ¿A esos que he matado?
¿tú dices que yo te ando persiguiendo? ¿Se imagina todo lo que estaba pensando Saulo en ese momento? Él no creía que había un Jesús. De ninguna manera. ¿Cómo? Si el único y verdadero es Dios, no hay otro. Pero él no sabía y no le conocía. No le conocía. Y queda atónito Saulo al escuchar que él andaba persiguiendo al Señor Jesús. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba pensando que estaba, pues, haciendo lo correcto, como lo dije, pero nunca pensó que él era tal vez el perseguidor del Señor Jesús, del mismo Dios al que él siempre había amado, solo que de una forma errónea. Saulo creía y estaba seguro que realmente conocía a Dios, que realmente era lo correcto lo que él estaba haciendo. Él se da cuenta que realmente no le conocía, que realmente no conocía a Dios. Y cuántas veces, a veces nosotros estamos aquí domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, asistimos a todos los eventos, nos decimos ser cristianos, ¿verdad? O somos cristianos, pero a veces como que no fuéramos cristianos, ¿verdad? O tal vez amamos a nuestro Dios de una manera errónea. Y Saulo, se dio cuenta que realmente no amaba a Dios, o que realmente no le conocía a Dios realmente. Primeramente, debemos entender que la conversión es por la gracia o por la gracia de nuestro Dios. Y si nosotros entendemos eso, entenderemos que Saulo realmente andaba huyendo de Dios, pero al mismo tiempo lo andaba persiguiendo. Y por eso él no entendía realmente, aunque él había sido estudiado, había conocido de la ley, había conocido de la palabra de Dios, él no sabía que realmente no había una conversión en él genuina. Y nada tiene que ver con lo que nosotros hagamos. La conversión no tiene que ver nada con lo que nosotros hagamos. Es algo solamente por la gracia de nuestro Dios. Nosotros podemos tal vez querer que una persona venga a los pies de Cristo, que una persona se acerque a la iglesia, queremos que se convierta, y luchamos y oramos y le predicamos y le decimos y estudiamos la palabra de Dios con él, pero si la voluntad de Dios no obra en su corazón, nada podemos hacer. Es algo de nuestro Dios, es por gracia y nada nosotros podemos hacer. Hermanos, si tú estás esta noche aquí, no es casualidad. Dios tiene un propósito en la vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que escuches la palabra de Dios. Dios quiere que escuches el Evangelio y que llegue a tu corazón y que pueda obrar en tu vida. Segunda cosa, una persona que ha experimentado un encuentro con Cristo no puede quedar igual. No puede quedar igual. Si tú has experimentado un encuentro con nuestro Dios, no puedes quedar igual.
hay una transformación en tu vida para toda tu vida. Un cambio total, un cambio radical dentro de ti para toda la vida. No podemos quedar igual. No podemos quedar igual, hermanos. Saulo quedó ciego, su mente enfrentó la más profunda de las crisis, y cuando él experimentó esto, quedó marcado para siempre. No había vuelta atrás. Y nosotros, cuando experimentamos un encuentro con nuestro Cristo en nuestras vidas, no somos iguales. Nos comportamos diferente, hasta caminamos diferente. Queremos esparcir la palabra de Dios, queremos hablarle a nuestros vecinos, queremos que nos conozcan, le hablamos de Dios a nuestros compañeros en el trabajo y nos ven diferente. No sé si alguna vez a usted le han preguntado, oiga, usted no es como los demás, ¿verdad? Usted se ve una persona diferente. Dice, oh, wow. Refleja uno lo que es realmente, lo refleja. Si alguien se enfrenta a un carro a velocidad, sufrirá las consecuencias. Quedas cambiado, quedas totalmente cambiado. Y lo recuerdas toda tu vida. Y así el encuentro con el Señor Jesucristo. Quedarás marcado para toda la vida. En estas semanas, y quiero compartir esto con ustedes, la verdad que, wow, no sé si he estado en otro mundo o qué es lo que está pasando, pero creo que fue la semana pasada, y lo digo esto porque quedé marcado para toda mi vida, ¿verdad? Y me sucedió algo que, wow, nunca en mi vida me ha sucedido. E incluso quedé tan fuera que hasta algunos les dije, no he estado aquí y no vine hasta ese domingo, creo que fue el domingo antepasado, y no me sentía bien. Algunos me hablaron, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿O qué está pasando? No, estoy bien. Nada, aquí estoy. Incluso alguien hasta me preguntó, ¿dónde andas? Yo dije, estoy en Chicago. No se debe hacer eso, pero no sabía qué es lo que estaba pasando conmigo. Y lo que pasó es algo que quizás para muchos digan, bueno, pues pasó ya. Tengo un carrito, o tenía un carrito viejito, ¿verdad? Y me fui a buscar unas llantas. Ya ven que puede ir uno allí algunos les dicen desguazaderos, otros les dicen yonque, otros les dicen. Yo dije, bueno, para que me salgan baratas, pues voy allí, acabo el carro del trabajo, ¿verdad? Pues allí las consigo. Y bueno, ahí voy. Le dije a mi esposa, luego vengo, voy a ir a conseguir esto. Oh, está bien. Ya voy, me fui. Llegué y estacioné mi carro y me metí. Y anduve viendo las llantas, allí las tienen afuera. Y no encontraba ninguno de la medida del carro. Yo creo que no pasaron ni 5 o tal vez 10 minutos a lo más. Yo creo como 5 minutos tal vez. Y bueno, me salí, iba para afuera. De pronto veo un madero, pero grande. Dije, híjole, pues ¿qué se estará quemando? Caray, que me acerco más. Y era mi carro, se estaba quemando. Pero ¿qué pasó? Yo me quedé y le daba vueltas y me movía para acá. ¿Qué hago? Y no podía hacer nada, porque de repente eso fue, ustedes saben que cuando se quema algo, es así. Yo vi una flama chiquita y de repente cuando me acerqué y quise abrir el cofre,
aquello estaba ardiendo. O sea, les estoy diciendo algo que se está quemando completamente. Y unas llamaradas y ¿qué hago? ¿Qué hago? Y salieron unas personas y trajeron unos extinguidores y lo trataban de apagar. No se podía apagar. No se podía apagar. Y yo quedé asustado. Dije, Señor, ¿qué hago? Y me acercaba y corría y Hermanos, una experiencia que nunca voy a olvidar, ¿verdad? Y se quemó, el carro se quemó totalmente. Al día siguiente creo que el hermano Rafael me lo encontré por allí porque tenía que dar un reporte allí a los dueños de todo lo que había pasado. Pero yo me había asustado realmente no por la propiedad del carro, no porque el temor mío era que se prendiera, que explotara el carro. Si explotaba, eso iba a ser algo terrible. Gracias a Dios llegaron los bomberos pronto y apagaron eso. Bueno, se quemó todo el carro, ¿para qué les voy a decir? Pero apagaron todo eso. Y bueno, gracias a Dios que llegaron a tiempo. Pero eso, hermanos, te queda marcado. Y cuando hay un encuentro con el Señor Jesucristo, eso te queda marcado para toda tu vida. No lo olvidas. No lo olvidas. Nunca. Y tu vida cambia para siempre. ¿Se imaginan el susto que me lleva? Todavía me estoy acordando. Pero hermanos, si tú has tenido un encuentro con Dios, si tú te topas con el Señor Jesucristo, hay un cambio en tu vida. Hay un cambio en tu vida para siempre. Dice en el 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Un ayuno total. Saulo no sabía lo que estaba pasando. Saulo había escuchado la voz del Dios vivo y quedó ciego, quedó deslumbrado, quedó ciego. Y estuvo 3 días sin beber ni comer. Un ayuno total. Dice, había entonces en el 10, en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. La verdad que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, tenemos un gozo. Y en esos primeros, yo no sé, a veces creo que necesitamos un avivamiento, los que ya tenemos muchos años de cristianos, ¿verdad? Porque cuando somos entregados al Señor Jesucristo, cuando le aceptamos a Él, hay un gozo en nosotros y queremos hacer todo y hermano, ¿qué necesitas? Y hermano pastor, aquí estoy, me quiero discipular, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero acomodar las sillas, quiero hablar del Señor Jesucristo. Hay un avivamiento en nosotros que queremos demostrar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Pero a veces se nos va apagando ese avivamiento. Y tenemos que otra vez regresar a los principios básicos para otra vez comenzar a tener ese avivamiento, esa alegría, esa energía, ¿verdad? Que nos da Dios. Ananías era un miembro común
Era un miembro como nosotros, miembro común. Y Dios lo escogió exclusivamente para ir a ver a Saulo. Pero Ananías era un miembro muy fiel y por eso Dios lo escogió y le encomendó esta misión de ir a ver a Saulo. Pero Saulo tenía que reconocer que aquel, o sea, Ananías, era también parte del cuerpo de Cristo. Y a veces nosotros, ¿verdad? Pensamos, ay, es que el que acomoda las sillas, pues sí, es un hermano, pero es parte del cuerpo de Cristo. Ay, es el que, pues, levanta la basura aquí, no, pues, pero es parte del cuerpo de Cristo. Y si Dios escogió a un miembro común, era para enseñarle algo a Saulo. Saulo, que había estado en aquellas esferas y que grandes, donde él había aprendido, donde él se había instruido. Ahora un miembro común iba a verlo. Y tenía que reconocer que era miembro también del cuerpo de Cristo. Y a veces se nos hace difícil esta parte de nosotros. Nos tenemos que someter los unos a los otros. Y eso es lo que Dios le quería enseñar a Saulo. Y a veces se nos hace difícil eso. Hace 2 años fui a ver a mis padres allá en México. Y bueno, mis padres asisten a una iglesia pues pequeña, ¿no? Como son en muchas regiones de México y Latinoamérica, ¿verdad? No una mega iglesia como esta, ¿verdad? Tal vez de unos 50, 80 miembros solamente. Pero es la iglesia donde yo crecí y conozco a algunos de allí. Y ya después del servicio y todo, se acerca un amigo o hermano que conocí de aquel tiempo y me dice, oye, hermano, fíjate que, ¿tú cómo ves? Dice, aquí, dice, hay un hermano, dice que, pues es el líder de aquí. Y bueno, o sea, manda y todo, y pues yo trato de sujetarme a él y es difícil, hermano, porque yo le conozco a él, yo trabajo junto con él. Trabaja en un montecargas, ¿cómo se llaman aquí? Forklifts. Y es pésimo. Y le dicen algo y pone pero y ha trabajado por varios años y nunca ha podido subir de posición por su actitud. Pero llega a la iglesia y es el jefe. Y manda aquí, manda allá y todos. Y como es elocuente, o sea, hablan bien, pues todos le siguen. Sí, hermano, es duro, hermano. Yo lo sé. Es duro. Pero te tienes que someter a él. Pero, hermano, y es cierto, hermanos, yo a veces digo que cuenta más, no sé, a mi ver, cuenta más el testimonio que tenemos afuera que el que tenemos aquí dentro de la iglesia. Porque aquí muchas veces si traemos la máscara nos la quitamos ¿verdad? Y todos somos muy felices y todos somos muy bonitos y todos nos queremos y no hay problema. Pero saliendo allá somos otros. El que es cristiano realmente es igual. Y sí, así es. Pero hermano, es que no lo puedo creer.
Es el líder de líderes. Y allá afuera es terrible. Y como el líder de líderes es su amigo, pues no le hacen nada. Porque todo se lo cree, ¿verdad? Y así pasa, hermanos. Pero Dios le quería enseñar a Saulo que tenía que someterse al cuerpo de Cristo. Y a veces no, nos cuesta trabajo, nos cuesta. No podemos vivir un cristianismo aislado, hermanos, no lo podemos. No somos, el cristiano no debe ser solitario. Todos tenemos que practicar, ¿se acuerdan aquello que es koinonía? Koinonía quiere decir compañerismo. Todos tenemos que compartir eso. Todos tenemos que apoyarnos, ayudarnos mutuamente. No podemos vivir un cristianismo aislado. No somos alguien que escuchamos de la palabra de Dios, le aceptamos y vivimos aparte. No se puede. Y por último, hermanos, no podemos ignorar los mandamientos de Dios. Mire lo que dice. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en Judas, busca en casa de Judas. Y hasta la vez esa calle derecha existe, ¿verdad? Todavía existe esa calle. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Esa es la parte contraria de Ananías, ¿verdad? Porque él quería obedecer al Señor. Él quería hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Pero, pone un pero, ¿verdad? Y dice, pero Señor, ¿no es este aquel que asolaba tu iglesia? Aquel que perseguía a los cristianos, aquel que los apedreaba, aquel que los castigaba. Y a veces así también nosotros pensamos. ¿Cómo? Hermano, ¿cómo quieres que le predique a este hermano? No quiero que se convierta porque él fue el que me chocó. O no quiero que conozca al Señor Jesús porque pues me robó la otra noche. Y así es Ananías. Pero ¿cómo, Señor? Este hombre, no lo puedo creer. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Perdón, me fui muy atrás más bien. Y el Señor le dijo, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. Y así, aunque el Señor cuando dice, le tienes que predicar no importa qué, o no quieres que se salve, porque esa es nuestra misión como cristianos. Y él le dijo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquel Saulo que era perseguidor de la iglesia, ahora él va a llevar la palabra, ahora él va a llevar la bandera de cristiano, ahora él va a ser el que va a ser perseguido, va a ser lo contrario. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento dice que le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, levantándose y fue bautizado. ¡Wow! Todo lo que hizo el Señor Jesucristo, nuestro Dios, para poder salvar a Saulo. Y a veces nos suceden cosas en nuestras vidas, especialmente si no conocemos al Señor Jesucristo, para que de alguna o de otra forma, y pone cosas en nuestras vidas a veces, para que de alguna o de otra forma nosotros lleguemos a los pies de Él. A veces ni nos imaginamos y pasamos por cosas turbulentas, cosas que nunca nos imaginamos, que nos quebrantan por dentro, pero son cosas que a veces Dios va a hacer para que nosotros nos podamos acercar a Él, para que Él nos encuentre en el camino a Damasco, en el camino a la salvación. Dios nos ha escogido y quiere, hermanos, a cada uno de nosotros Dios nos ha escogido y Él quiere que seamos instrumentos de Él. Él quiere, pero a veces nosotros no queremos. A veces nosotros agarramos por la tangente y no queremos hacerlo. Pero Él quiere que nosotros seamos instrumentos de Él, que podamos llevar la palabra a otras personas, que podamos expandir lo que es la palabra de Dios. Hermanos, así como Dios transformó a Saulo, así como Él transformó su vida y fue uno de los grandes, Él fue el culpable de que nosotros hayamos o podamos haber conocido la palabra de Dios, porque Él fue el apóstol a los gentiles, o sea, a nosotros. No solamente allá, Él expandió la palabra de Dios por todo, hasta nosotros aquí. Él ha sido el que ha llevado la palabra de Dios. Él ha sido el que ha expandido la palabra de Dios. Y así como Dios transformó a Él, Dios anhela que tú seas también transformado. Dios anhela que tú también le puedas conocer. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en la vida, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que como Saulo, Señor, te llegó a conocer, Señor. También tú, Señor, has obrado en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y, Señor, gracias te damos porque tu infinito amor y tu infinita gracia se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos por aquellas personas, Señor, que aún no te conocen. Señor, que tú te puedas, Señor, que tú puedas tocarles el corazón y que puedan acercarse, Señor, a tu vida, Señor, a tu ser. Gracias, pues, Padre, porque tú nos enseñas cada día y que, Padre, sin ti nada somos, Señor. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Gracias, Señor. Bendice nuestra iglesia, bendice nuestros líderes, Señor. Y, Señor, pues que tengamos una buena noche y un buen camino a nuestras casas, Señor. Gracias, pues, Padre, te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.